Hola a todos, hoy traemos 4 historias de damas de compañía, sucedidas en México. Ponte cómodo y apaga la luz. En el oscuro rincón de la ciudad donde las luces parpadeaban con una lujuria disfrazada, yo, Rosa, me encontraba atrapada en un terror inesperado. Mi apartamento, un refugio después de largas noches de trabajo, se volvió el epicentro de algo siniestro. Al principio, eran solo sombras inofensivas, moviéndose en la periferia de mi visión. Racionalicé que eran trucos de la luz o simplemente mi mente cansada jugándome malas pasadas. Pero las sombras evolucionaron en susurros. Voces indistintas que flotaban en el aire cuando estaba sola, riendo con burla mientras intentaba dormir. Ignoraba el miedo, diciéndome que era el precio de la soledad en una ciudad que nunca duerme. Una noche, después de un cliente particularmente inquietante, encontré un antiguo espejo en mi habitación. No recordaba haberlo comprado, pero allí estaba, reflejando una oscura distorsión de mi propia imagen. Mi reflejo sonreía, pero no era mi sonrisa. Era algo más, algo malévolo que se burlaba de mi vulnerabilidad. Con el tiempo, las noches se volvieron más claustrofóbicas. Las luces se apagaban sin razón aparente y una sensación de presión en el aire me acompañaba constantemente. La paranoia se apoderó de mí y cada sombra parecía acecharme con malicia. Desesperada por respuestas, consulté a una vidente local. Sus ojos se agrandaron con terror cuando entró en mi apartamento. «Hay algo aquí», susurró, sus palabras cargadas de temor. Me instó a que no enfrentara a la oscuridad sola. Decidida a liberarme de esta pesadilla, organicé un ritual con la vidente. Velas parpadeantes, incienso danzante y palabras susurradas en una lengua olvidada llenaron mi espacio. La temperatura cayó abruptamente y las sombras parecían retorcerse en agonía. Al final del ritual, un silencio sepulcral se apoderó de mi apartamento. La presión en el aire desapareció y el espejo oscuro se hizo añicos. La vidente me miró con ojos compasivos. «Has liberado algo que nunca debería haber estado aquí», dijo. Aunque la paz regresó a mi hogar, la experiencia dejó cicatrices indelebles en mi alma. Cada vez que veo un espejo, temo que la oscuridad pueda resurgir, recordándome que algunas sombras no pueden ser ignoradas, incluso en el resplandor artificial de las luces de la ciudad. En las sombras de la metrópolis, me encontraba yo, Violeta, una trabajadora del sexo que veía cómo su mundo se desmoronaba lentamente en una pesadilla inimaginable. Mi apartamento, un modesto refugio entre encuentros nocturnos, se volvió el epicentro de una presencia inhumana. Al principio, eran solo susurros, palabras incomprensibles que flotaban en la oscuridad. Ignoré los murmullos, atribuyéndolos al estrés y a las largas noches de trabajo. Sin embargo, los susurros evolucionaron en sombras que tomaban forma. Figuras indistintas que se deslizaban por las esquinas de mi habitación, observándome con ojos vacíos. Mis clientes comenzaron a notar la tensión en el aire, pero ninguno quería hablar de ello, como si temieran darle forma a lo indescriptible. Una noche, después de un encuentro particularmente inquietante, me encontré con un antiguo espejo en mi tocador. Su marco estaba cubierto de polvo y su cristal parecía empañado por los años de abandono. Al mirarme, mi reflejo no respondía a mi movimiento. En cambio, sonreía de una manera que me helaba la sangre. La presión en mi hogar aumentó. Las luces parpadeaban con una irregularidad inquietante y el aire se volvía denso como plomo. Mis nervios estaban al límite y las noches se volvieron interminables, plagadas de susurros que se transformaban en risas crueles. Decidí buscar ayuda y consulté a un experto en lo paranormal. Su rostro se tensó al entrar en mi apartamento y su expresión confirmó mis peores temores. «Hay algo que no pertenece a este mundo aquí», murmuró, su voz temblorosa.
Juntos, realizamos un ritual para exorcizar la entidad que había invadido mi espacio. Velas titilantes y palabras ancestrales llenaron la habitación mientras el viento soplaba con fuerza. La temperatura cayó drásticamente y las sombras parecían retorcerse en agonía. Al final del ritual, el silencio reinó en mi hogar. La presión desapareció y el espejo se hizo añicos en el suelo. El experto me miró con seriedad. Has liberado algo antiguo, algo que llevaba mucho tiempo atrapado entre dimensiones. Aunque la paz regresó, la experiencia dejó cicatrices en mi alma. Cada vez que cierro los ojos, temo que las sombras regresen para recordarme que en la oscuridad, algunas presencias no pueden ser ignoradas, incluso cuando te ganas la vida entre las luces parpadeantes de la ciudad. Bajo el manto de la ciudad nocturna, yo, Luna, una trabajadora del sexo, me encontré atrapada en una espiral de terror que transformó mi rutina en una experiencia aterradora. Mi apartamento, un rincón íntimo donde buscaba refugio después de largas noches, se volvió un laberinto de sombras y misterios. Los susurros comenzaron como meros murmullos, pero pronto se transformaron en una sinfonía de voces ininteligibles que llenaban el aire cuando las luces se apagaban. Las sombras, antes inofensivas, cobraron vida propia. Se movían con un propósito propio, danzando en las esquinas de mi habitación, como si fueran entidades conscientes de mi presencia. La sensación de ser observada se volvió insoportable, pero ninguna cantidad de luz podía disipar la oscuridad que se cernía sobre mí. Una noche, después de un encuentro particularmente extraño, encontré un espejo antiguo en mi tocador. Su marco desgastado contaba historias de tiempos pasados, pero lo que me horrorizó fue mi reflejo. Mi propia imagen sonreía con una malicia que no podía ser la mía. Las noches se volvieron una pesadilla. Mis sueños estaban plagados de figuras sombrías que me susurraban palabras incomprensibles. Despertaba con la sensación de que algo más que mis clientes habitaba mi apartamento, algo que se alimentaba de mi miedo. Busqué la ayuda de un médium local. Al entrar en mi hogar, sus ojos captaron la presencia maligna que se escondía en las sombras. «Estás siendo acechada por algo que no pertenece a este mundo», dijo con solemnidad. Juntos, emprendimos un ritual para expulsar la entidad. El aire se volvió denso, las velas parpadearon en respuesta a una presencia invisible. Las sombras danzaron en agonía mientras las palabras del ritual se extendían por la habitación. Al final del ritual, un silencio sepulcral cayó sobre mi apartamento. La presión desapareció y el espejo antiguo se hizo añicos. El médium me miró con seriedad. «Has liberado algo antiguo, pero debes tener cuidado. Las fuerzas oscuras nunca descansan por completo». Aunque la calma regresó a mi hogar, la experiencia me dejó marcada. Cada vez que mis pies tocan el suelo de mi apartamento, me pregunto si alguna sombra permanece oculta, esperando su momento para volver a la vida y recordarme que, a veces, el precio de la libertad es enfrentar la oscuridad. Bajo la luz parpadeante de las calles nocturnas, yo, Ámbar, una trabajadora del sexo, viví una experiencia que transformó mi existencia en una pesadilla inimaginable. Mi pequeño apartamento, mi refugio entre encuentros nocturnos, se volvió un escenario para algo más oscuro. Al principio, eran solo susurros, palabras susurradas por la brisa que penetraban mi mente mientras intentaba dormir. Descarté las voces como meros productos de mi imaginación, pero su persistencia me llevó a la locura. Las sombras tomaron forma gradualmente. Se movían con una inteligencia propia, como si tuvieran vida. Al principio, las ignoré, pensando que eran meros trucos de la luz. Pero pronto se volvieron más definidas, más tangibles. Me acechaban en cada esquina de mi habitación, sus siluetas oscuras desafiando la realidad. Una noche, después de un cliente especialmente inquietante, encontré un espejo antiguo que no recordaba haber tenido.
Su superficie reflejaba una versión distorsionada de mí misma, con ojos que parecían contener un conocimiento más allá de lo terrenal. Intenté apartar la mirada, pero sentía que el espejo tenía una influencia propia sobre mí. Las noches se volvieron cada vez más insoportables. Pesadillas vívidas me atormentaban y la sensación de ser observada por fuerzas invisibles se volvía abrumadora. Aterrorizada, busqué la ayuda de una vidente, una mujer anciana con ojos que parecían haber visto más allá de esta realidad. Al entrar en mi apartamento, la vidente palideció. «Hay algo aquí que no pertenece a este mundo», dijo con voz temblorosa. Juntas, llevamos a cabo un ritual antiguo. Velas parpadeantes y palabras en una lengua antigua llenaron el aire mientras enfrentábamos a la oscuridad que acechaba en mi hogar. Durante el ritual, el aire se volvió denso y las sombras parecieron retorcerse en dolor. Al final, un silencio sepulcral descendió sobre mi apartamento. La vidente me miró con seriedad y advirtió: «Has liberado algo antiguo, pero debes ser cautelosa, el mal nunca descansa por completo». Aunque la paz regresó a mi hogar, las cicatrices emocionales persistieron. Cada noche, cuando la ciudad se sumía en el silencio, me preguntaba si alguna sombra persistía, esperando su momento para volver a enredarse en mi vida y recordarme que, a veces, el precio de la liberación es enfrentar las fuerzas más oscuras de este mundo.